La idílica paz de mi vecindario se hizo añicos la noche en que mi propio vecino, un oficial de policía, me apuntó con su arma en la quietud de mi jardín. El sol de la tarde doraba las fachadas de las casas en mi vecindario, un lugar de esos que salen en las postales, céspedes perfectamente cortados, niños jugando en la calle y una sensación general de paz y seguridad. O al menos, eso es lo que se suponía que debía ser. Para mí, esa paz siempre venía con un asterisco, una nota al pie de página llamada Mark, mi vecino de al lado. Mark era un oficial de policía, algo que no dejaba que nadie olvidara. Era el tipo de hombre que pulía su patrulla en la entrada de su casa cada sábado por la mañana, solo para que todos vieran el escudo en la puerta. También era el autoproclamado presidente de la Asociación de Vecinos, un título que usaba como un mazo para imponer su voluntad. Desde que me mudé hace un año, Mark me había convertido en su proyecto personal. No importaba que mi césped estuviera tan cuidado como el suyo, o que mis contenedores de basura salieran y entraran con la precisión de un reloj suizo. Para Mark, yo era una anomalía. Una mujer negra, soltera, en una casa de 2 pisos que, según su lógica torcida, no me correspondía. Las microagresiones eran constantes, como una lluvia fina y persistente, comentarios pasivo-agresivos sobre mi coche. ¿Seguro que ese BMW es práctico para ti? Preguntas sobre mis invitados, que en realidad eran mis hermanos o mis compañeros de trabajo. Una vez incluso me dejó una nota en la puerta sobre música alta, cuando lo único que sonaba era el noticiero de la noche a un volumen completamente normal. Yo lo manejaba con la misma disciplina que aplicaba en mi vida profesional, con una sonrisa tensa, respuestas cortas y una dignidad de acero. Sabía que hombres como Mark se alimentan del conflicto, y yo no pensaba darle esa satisfacción. Mi trabajo es exigente. Paso mis días en un entorno donde cada segundo cuenta, donde las decisiones que se toman tienen consecuencias a nivel global. El Pentágono no es un lugar para los débiles de corazón. Cuando llego a casa, lo único que anhelo es desconectar, ponerme ropa cómoda y disfrutar del silencio que tanto me había costado conseguir. Aquella noche, sin embargo, el destino tenía otros planes. Regresé de la base mucho más tarde de lo habitual, cerca de la medianoche. Una serie de reuniones urgentes me habían retenido y mi cerebro estaba frito. Todo lo que quería era una ducha caliente y mi cama. Estacioné en mi entrada, recogí mi maletín y caminé hacia la puerta principal, rebuscando las llaves en mi bolso. Rebusqué una vez, 2 veces. El pánico helado comenzó a subir por mi espalda. Estaban en mi escritorio, en la oficina. Las había olvidado. Solté un suspiro de frustración. Llamar a un cerrajero a esa hora costaría una fortuna y tardaría una eternidad. Entonces recordé algo. La ventana de la cocina. La cerradura había estado un poco floja la semana pasada, y le dije a mi manitas que la revisara. Estaba casi segura de que me había olvidado de decírselo. Quizás, solo quizás, seguía sin cerrar del todo. Era una posibilidad. Miré a mi alrededor. El vecindario estaba en completo silencio, sumido en la oscuridad, a excepción de los faroles que parpadeaban a intervalos regulares. La casa de Mark estaba a oscuras. Supuse que estaría durmiendo o de turno. Parecía seguro. Dejando mi maletín en el porche, rodeé mi casa con cuidado, caminando sobre el césped húmedo hasta la parte trasera. La ventana de la cocina estaba justo encima de un macizo de flores. Me estiré y, con la punta de los dedos, empujé el cristal. Se deslizó hacia arriba con un suave chirrido. Un alivio inmenso me invadió.
Empecé a levantar una pierna para impulsarme hacia adentro cuando una luz cegadora me golpeó en la cara. «¡Alto ahí! Manos arriba donde pueda verlas». La voz era dura, autoritaria y peligrosamente familiar. Era Mark. La luz de su linterna táctica era tan intensa que me dejó completamente ciega. Instintivamente levanté las manos. «Mark, soy yo, Isabel», dije, tratando de que mi voz sonara tranquila, a pesar de que mi corazón latía desbocado. «¿Qué estás haciendo?» «Cállate y pon las manos en la nuca», gritó, su silueta avanzando hacia mí desde la oscuridad de su propio patio. «Te vi tratando de forzar la entrada. No te muevas ni un centímetro». «Mark, por el amor de Dios, olvidé mis llaves». Intenté explicar, entrecerrando los ojos para tratar de verlo. «Esta es mi casa». Pero él no estaba escuchando. El siguiente sonido que oí heló la sangre en mis venas. Fue un clic metálico, inconfundible y aterrador. El sonido de un seguro de pistola siendo desactivado. Vi el brillo del arma en su mano, apuntando directamente a mi pecho. «Al suelo, ahora mismo, al suelo», ordenó, su voz temblando de una mezcla de adrenalina y, me di cuenta con horror, de una especie de satisfacción. El miedo se apoderó de mí. Esto no era un malentendido. Esto era algo más oscuro. Obedecí lentamente, arrodillándome sobre la hierba húmeda, con las manos todavía en alto. No podía creer que esto estuviera pasando. En mi propio jardín, a manos de mi vecino. «Mark, por favor», susurré. Él se acercó, la linterna todavía en mi cara, el arma firme en su mano. Y entonces dijo las palabras que me confirmaron que mi vida estaba en verdadero peligro. «Gente como tú no vive en lugares como este. Dime para quién trabajas, quién te envió a robar en mi vecindario». En ese instante, con el frío del cañón de su arma a centímetros de mi cara, supe que mi lógica y mis palabras no servían de nada. Mi vida dependía de un hombre que ya había decidido que yo era culpable, mucho antes de que olvidara mis llaves esa noche. Mi mente se aceleró, procesando la situación con una claridad gélida que solo se adquiere tras años de entrenamiento en escenarios de alto riesgo. El miedo seguía ahí, un nudo frío en mi estómago, pero ahora estaba encapsulado por la disciplina. Mark no era un vecino irritante en ese momento. Era una amenaza armada, inestable y con un sesgo que lo hacía impredecible. La primera regla en una confrontación es desescalar, pero la primera regla de la supervivencia es no negociar con alguien que ya ha decidido tu destino. Su frase «gente como tú» resonaba en mi cabeza. No me veía como su vecina, ni siquiera como una persona. Me veía como un estereotipo, una caricatura que encajaba en su visión del mundo. «Mark, baja el arma», dije, mi voz saliendo más firme de lo que me sentía. «Estás cometiendo un error terrible. Soy la coronel Isabel Reyes. Vivo aquí». Él soltó una risa seca y burlona. «¿Coronel? Claro, y yo soy el rey de Inglaterra. No te muevas». Se llevó una mano a la radio que llevaba en el hombro. «Central, aquí 1 Adam 12. Tengo un 211 en progreso en el 452 de Elm Street. Sospechosa, femenina, negra, detenida a punta de pistola, solicitando apoyo inmediato». Mi sangre se heló aún más. ¿Un 211? ¿Robo? Mintió por la radio. Tergiversó la situación para justificar su agresión. Ahora no era solo su palabra contra la mía, era su palabra, la de un oficial de policía, contra la de una sospechosa. En cuanto llegaran sus colegas, las probabilidades se apilarían en mi contra de una forma casi insuperable. Verían a su hermano de azul con una mujer negra arrodillada en el suelo y sacarían sus propias conclusiones. Tenía segundos, quizás un minuto como mucho,
antes de que la situación se saliera de control por completo. «Mark, escúchame con atención», insistí, manteniendo mis manos a la vista, los dedos extendidos para demostrar que no tenía nada. «Mi maletín está en el porche. Dentro está mi identificación del Departamento de Defensa. Todo lo que tienes que hacer es mirarla». «Cállate», espetó. «No voy a caer en tus trucos. Quédate donde estás». A lo lejos oí el sonido inconfundible de sirenas acercándose, un lamento que cortaba la quietud de la noche. Se acercaban rápido, demasiado rápido. El pánico intentó abrirse paso de nuevo, pero lo aplasté. El pánico te mata. La cabeza fría te mantiene con vida. Observé a Mark. Su postura era agresiva, pero sus manos temblaban ligeramente. No era un veterano curtido en tiroteos. Era un matón con una placa que se había encontrado con algo que no esperaba y estaba reaccionando de forma exagerada. Esa era mi única ventaja. 2 patrullas llegaron derrapando a la acera, sus luces rojas y azules bañando mi casa en un resplandor caótico y parpadeante. 2 oficiales más jóvenes salieron, con las armas desenfundadas, adoptando posiciones de cobertura detrás de las puertas de sus coches. «Mark, ¿estás bien?», gritó uno de ellos. «Estoy bien, tengo a la sospechosa controlada», respondió Mark, hinchando el pecho, claramente disfrutando del espectáculo. No se resistió. Otra mentira. Nunca había habido resistencia. Solo una mujer tratando de entrar en su propia casa. Los 2 nuevos oficiales avanzaron hacia mí. Sus rostros eran máscaras de tensión y sospecha. «Señora, ponga las manos en la espalda, despacio», dijo el que parecía tener más antigüedad, un sargento a juzgar por sus galones. Este era el momento, el punto de no retorno. Si permitía que me esposaran, mi palabra valdría menos que nada. Sería procesada, fichada, y la verdad quedaría sepultada bajo un informe policial falso. Tenía que jugar mi única carta, y tenía que jugarla ahora. «Sargento», dije, mi voz cortando el aire con una autoridad que no esperaban. Ignoré a Mark por completo, y fijé mi mirada en el oficial al mando. «Mi nombre es Coronel Isabel Reyes. La propiedad en la que se encuentran es mía. El oficial que me apunta con su arma es mi vecino, quien ha respondido a un malentendido con una fuerza letal y potencialmente ilegal». El sargento frunció el ceño, confundido. Mark farfulló. «No la escuches, sargento. Está mintiendo para librarse». «En mi maletín que está en el porche delantero, a su vista», continué, mi voz como el acero, «encontrará mi cartera con mi identificación militar. Específicamente, mi tarjeta de acceso al Pentágono. Le sugiero encarecidamente que la revise, antes de que esto pase de ser un error monumental a un incidente que acabará con su carrera y creará un problema federal de proporciones que no puede ni imaginar». Hubo un largo y tenso silencio, roto solo por el crepitar de las radios policiales. El sargento me miró, luego a Mark, y una sombra de duda cruzó su rostro. Mi postura no era la de una ladrona acorralada. Era la de alguien que estaba al mando y que no iba a ceder ni un milímetro. La palabra Pentágono y la amenaza de un problema federal flotaban en el aire como una nube de tormenta. Para un sargento de policía local, esas eran palabras que podían definir el resto de su carrera. «Johnson», dijo finalmente el sargento al oficial más joven, sin apartar la vista de mí. «Ve al porche, trae el maletín, no toques nada más». «Sargento, es un truco», protestó Mark, su voz sonando estridente y desesperada. «Está tratando de confundirnos». «Cállate, Mark», espetó el sargento, su paciencia claramente agotada. Por primera vez se dirigió a su colega con una dureza que me dio un resquicio de esperanza.
El oficial Johnson caminó con cautela hacia el porche, recogió mi maletín de cuero y regresó entregándoselo al sargento. El sargento lo colocó en el capó de la patrulla y lo abrió. Mis ojos nunca dejaron los suyos. Vi cómo apartaba mi ordenador portátil y mis carpetas de archivos hasta que encontró mi cartera. La sacó, la abrió y sacó la primera tarjeta que vio. La luz de su linterna iluminó el plástico laminado. El cambio en su rostro fue instantáneo y dramático. Pasó de la duda a la incredulidad y luego al pánico más absoluto. La tarjeta era inconfundible, diseñada para ser reconocida al instante en los círculos más altos del gobierno. El águila calva del sello del Departamento de Defensa brillaba bajo la luz. Mi foto seria y con el uniforme de gala lo miraba fijamente. Y debajo, en letras doradas y nítidas, Coronel Isabel Reyes, Ejército de los Estados Unidos. El sargento tragó saliva, un sonido audible en el silencio repentino. Levantó la vista hacia mí y su tono de voz había cambiado por completo. Coronel, mis más sinceras disculpas. Ha habido un terrible malentendido. Se giró hacia Mark y su rostro era una máscara de furia helada. Mark, ¿qué diablos has hecho? Baja el arma, ahora. Mark pareció encogerse. Bajó el arma lentamente, como si de repente pesara 1 tonelada. Sargento, ella estaba entrando por la ventana. Parecía sospechosa. Coronel, dije, corrigiéndole sin emoción, mi voz resonando con una autoridad que ya no podía ser cuestionada. Me puse de pie lentamente, cepillándome la hierba húmeda de las rodillas. Mi miedo se había evaporado, reemplazado por una ira fría y controlada. Sargento, su oficial no solo me ha encañonado en mi propia propiedad sin causa justificada, sino que también ha mentido en una comunicación oficial al reportar un robo en progreso. Eso se llama presentar un informe falso. Me ha amenazado basándose únicamente en mi apariencia, lo que constituye un perfil racial flagrante. Ha cometido, como mínimo, un asalto con un arma mortal. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la carrera de Mark. El sargento palideció. Sabía que yo tenía razón. Sabía que yo no era alguien que fuera a dejar pasar esto. Coronel, le aseguro que llevaremos a cabo una investigación interna exhaustiva, comenzó a decir. Lo interrumpí. No, sargento. No habrá una investigación interna discreta. Habrá un informe oficial presentado por mí al fiscal del distrito y a la Oficina de Asuntos Internos, y puede estar seguro de que mis superiores en el Pentágono también serán informados de cómo el personal del Ejército de los Estados Unidos es tratado por la policía local. Ahora, por favor, desarme a su oficial y retírenlo de mi propiedad. La orden fue inequívoca. El sargento no dudó. Le quitó el arma a un Mark aturdido y la guardó en su propia funda. Luego, en la imagen más surrealista y satisfactoria que he presenciado, esposó a mi vecino y lo condujo a la parte trasera de su propia patrulla. Ver a Mark despojado de su arma y su arrogancia, sentado en el mismo lugar donde él sin duda había puesto a tantas otras personas, fue una justicia fría y silenciosa. En las semanas siguientes cumplí mi palabra. El incidente desencadenó una tormenta. Mark fue despedido del departamento de policía y enfrentó cargos criminales. La historia se filtró a las noticias locales y la vergüenza para el departamento fue inmensa. Unas semanas después apareció un cartel de "Se vende" en el césped de Mark. No volví a verlo nunca más. A veces, por la noche, me siento en mi porche con una taza de té y miro la casa vacía de al lado. El vecindario ha vuelto a su tranquilidad postal, pero algo ha cambiado.
Mis otros vecinos ahora me saludan con un nuevo nivel de respeto, algunos incluso con una pizca de temor. No me importa. No busco su aprobación. Solo busco la paz que me he ganado. La paz que defendí esa noche, no con un arma, sino con la fuerza de quien soy. Y en la quietud de mi jardín, bajo las estrellas, el vecindario por fin se siente como un hogar. Mi hogar.